Estimadas alumnas, muy buenos días. Ustedes van a recibir esta clase el día martes 17 de noviembre. Estamos en el ecuador del mes de noviembre pasado. Y de hecho, ya con el horizonte hacia lo que es la última de nuestras clases, la semana próxima, el día 24 de noviembre, ya nuestro último martes de noviembre. La verdad es que con una sensación por momentos yo como extraña, todavía tengo grabada en mi mente esos encuentros hermosos, esos dos encuentros hermosos presenciales que pudimos compartir en el aula en marzo, que por momentos me parece tan lejano y por momentos también me da la sensación de que, bueno, pasaron los tiempos. Así que bueno, la verdad que nos hemos acompañado en un año muy singular, muy particular, muy extraño. Así que bueno, esta clase tiene por objetivo que podamos terminar de ver lo que habíamos arrancado la semana pasada, la idea de los consejos a lo largo de la vida, la capitalización que uno va haciendo de las experiencias vitales. Y bueno, un poco estábamos haciendo como este juego de comparar los consejos del viejo Vizcacha y los consejos del Martín Fierro. Así que bueno, el objetivo de esta clase va a ser que terminemos de leerlos a los consejos del Martín Fierro. Les voy a pasar también otro par de videitos para poder ver. Y ya la clase próxima poder hacer una síntesis, poder hacer un cierre de todo lo que fuimos viendo y transitando a lo largo de este año, que ha sido extraño, pero que por momentos también siento que ha sido productivo, como quien dice, por lo menos eh, de poder pensar, de poder reflexionar, de poder ver películas lindas, de poder hacer algunas cosas que ojalá que hayan contribuido a que sea un año también con sentidos. Bueno, como todas las semanas yo cruzo los dedos de que todos se encuentren bien lo mejor posible. Ese deseo no cambia, al contrario, espero que llegue a concretarse para el común de las personas. Ojalá que el año próximo tengamos mayores márgenes eh, de libertad, de posibilidades, de oportunidades y de que la vida retome cauces que lamentablemente se han perdido. Ojalá que haya un control de esta situación sanitaria tan difícil. Ojalá que se lleguen a buenas respuestas ante este problema, esta pandemia. Así que bueno, esperemos que el 2021 nos posibilite muchas revanchas. Bueno, vamos a continuar entonces desde donde habíamos dejado la semana pasada. Nosotros habíamos leído, si no me equivoco, el último de los consejos del Martín Fierro a sus hijos era el que habíamos leído del peligro que estaba de ser impulsivo, provocador de alguien. Nadie se acobarda. Entonces quien amenaza imprudente tiene un peligro ahora, tiene otro peligro a futuro. Bueno, una perspectiva mucho más prudente de cómo establecer los vínculos, de cómo establecer las relaciones. Si uno hace un poquito de memoria, digamos, de lo que vimos la semana pasada, era como que habíamos visto que el viejo Vizcacha tenía como toda una perspectiva, como quien dice, de la humanidad, en donde había mucho como de un componente defensivo. Es decir, la mayoría de los dichos eran como refranes o eran como expresiones que estaban más centradas en el autocuidado, en la eh, en la prevalencia de los intereses más egocéntricos, es decir, en el predominio y la defensa de los intereses más egocéntricos, en cierta imposibilidad de tener una mirada quizás un poco más equilibrada en términos de poder balancear los intereses propios con los intereses que también tienen otros,
con una mirada que quizás es más difícil de balancear con ciertos principios éticos de conducta humanas que lleven hacia una noción más del orden del bien común que solamente como más el bien personal, a muchas expresiones en el viejo Vizcacha de arrogancia y distinguimos arrogancia de orgullo, a múltiples expresiones en el viejo Vizcacha de desdén, de rechazo y además muchas cosas además estrictamente prejuiciosas, machistas, ofensivas hacia la mujer, es decir, uno como que veía que en definitiva era como todo un conjunto eh, de consejos eh, que no sé exactamente hacia dónde guiarían a una vida, pero que probablemente sí tengan que ver con sus propias experiencias, sus propias frustraciones en muchas medidas, pero probablemente con dificultad para que esos consejos realmente puedan guiarlo en su propia vida o en la vida de otros hacia objetivos más ligados al bien común. En cambio, en el Martín Fierro, de repente veíamos que ya había una mirada como más mesurada de muchos aspectos, que arrancaba, me acuerdo que habíamos visto que como que arrancaba diciendo, bueno, pero estos consejos, no tuve más que una vida desgraciada, entonces no se asombren si por ahí me equivoco, yo soy una persona que sé muy poco, es decir, arranca incluso con la prudencia de quien como que tiene cierta claridad de que, mira, aunque bueno, son mis hijos, les voy a tratar de dar consejos ligados a lo que yo he ido aprendiendo, no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo, es decir, son mis consejos, pero fíjense, tómenlos con cuidado. Yo soy una persona que no he aprendido tanto, yo soy una persona que tuvo una vida desgraciada en muchos aspectos, esa fue mi escuela, entonces hay como una posición de humildad con respecto al saber, que es justamente una de las cualidades que se asocia a la sabiduría. Es decir, el saberse limitado de repente, el saber que no hay un dogmas ni certezas muy absolutas en muchos temas, pero al mismo tiempo íbamos viendo cómo aparecían cuestiones ya mesuradas, no impulsivas, la confianza igualmente tenía depositarios posibles, la amistad, etcétera. Es decir, como que fueron apareciendo ya otra perspectiva como con la cual seguramente está viendo el mundo. Bueno, vamos a seguir leyendo porque nos quedan varios. Es mucho más larga la sección de consejos del Martín Fierro que la parte del viejo Vizcacha. Entonces vamos a seguir leyendo esas partes. Dice, miren que esto me gusta. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Es muy bonito. También, como toda una metáfora, por ahí, transformándola a otro refrán, es esto de más vale la maña que la fuerza en algunos casos. Y me parece que apunta más para ese lado, decir, bueno, sí, el sable, la lanza, como la expresión por ahí de la fuerza o de la brutalidad o de la agresividad, es decir, bueno, cuando hay algunos peligros, tal vez lo más reasegurante sea tener confianza en vos mismo para ver cómo resolver a veces algunos dilemas que plantea la vida. Y esta próxima también es muy bonita. Nace el hombre con astucia, que ha de servirle de guía. Sin ella sucumbiría. Pero según mi experiencia, se vuelve en unos prudencia y en los otros picardía. Me gusta mucho porque también hay como este juego de poder diferenciar qué es la sabiduría y qué es la inteligencia. Si hay personas que son muy inteligentes, pero ahí uno puede empezar a percibir que una dimensión es la inteligencia y una dimensión distinta es la sabiduría. Porque ya la sabiduría evidentemente que lo dimensiones como quien dice que son del orden de la empatía, la ética, los vínculos, las relaciones, si todo ese como orden más de corte moral está presente. Entonces,
creo que acá el Martín Fierro ya tiene como esa claridad. Es decir, bueno, la astucia, es decir, cierta capacidad inteligente, de poder adaptarse, bueno, eso es como necesario para la vida. Pero ojo, en algunos se transforma en prudencia, en otros se transforma en picardía. ¿Qué uso se hace por ahí de esa inteligencia? Aprovecha la ocasión el hombre que es diligente y téngalo bien presente si al compararla no yerro. La ocasión es como el fierro, se ha de machacar caliente. Bueno, este en términos de consejo sería algo así como... hay un dicho que le dicen a la oportunidad la pintan calva. Y eso de que a la oportunidad la pintan calva viene de la tradición griega, que la diosa Fortuna la representaban con rulos hacia adelante y calva en la parte de atrás. Entonces la diosa Fortuna, la oportunidad, era algo que vos cuando venía de frente la tenías que agarrar. Porque si la dejabas pasar, ya cuando la querías agarrar, no tenías pelos, como quien dice, de dónde agarrarla. Por eso de ahí viene ese dicho de que a la oportunidad la pintan calva. Es algo así como, bueno, hay veces que no hay que dejar pasar ciertas oportunidades en la vida. Yo por ahí tengo la percepción de que los consejos del Martín Fierro son como una linda síntesis que de repente pueden, después debieran como encontrar quien los narre, entendiendo que la narración de estos consejos serían oportunos en determinados contextos o en determinadas circunstancias, ¿sí? Es decir, de que mucha saber, como quien dice, acumulado en algunos de estos textos, tienen después la necesidad también de la interacción con alguien que pueda emplearlos en el contexto adecuado. Es decir, a quién relatarle esto, cómo transmitirle a alguien de que efectivamente la vida de repente tiene momentos que son oportunidades y que así como las oportunidades en algunos momentos se dan, en otros momentos no estarán. Entonces, como hay cosas que tienen su timing, como hay cosas que tienen su oportunidad, como hay cosas que tienen su ocasión, y que es como el fierro, como dice el Martín Fierro, es decir, bueno, como el fierro. Hay cosas que las tenés que machacar en caliente. Después se enfría y el fierro ya se enfrió y no le vas a poder dar forma, no lo vas a poder cambiar, no lo vas a poder modificar. Entonces de eso se trata un poco la percepción o la comprensión de que en la vida hay aspectos que son efectivamente muy contextuales. Y hay que poder leer que la vida tiene esa dimensión de dinamismo y que por lo tanto hay cosas que si no las agarras como la fortuna en determinados momentos, la oportunidad, bueno, no siempre se presentan las oportunidades dos veces. Muchas cosas pierde el hombre, que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Es linda esa frasecita. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos, esta es la más famosa yo creo, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Esto yo lo he escuchado miles de veces porque en mi casa éramos 5 hermanos y vivíamos peleando. Y la verdad es que nuestros padres hicieron todo un enorme esfuerzo, bastante exitoso, de que seamos un grupo de hermanos bastante bien llevados. Una buena estrategia era, por ejemplo, a la hora de comer, un postre o algo, entonces había que repartir entre tantos, entonces la estrategia era, bueno, el que corta para repartirle a los hermanos es el último que va a sacar su porción.
Digo que era una estrategia fantástica, porque entonces uno, si iba a ser el último que iba a sacar la porción, realmente se preocupaba por ser tan, pero tan justo en todo lo que tenía que hacer, que cuando uno fuese el último en sacar la porción no pudiera ser víctima de que los sátrapas hubieran elegido todas las porciones más grandes. Entonces, eh, esto claramente es un ideal. El ideal de la hermandad, el ideal de la unidad, el ideal de la cercanía, a sabiendas, creo yo, que tiene el Martín Fierro, de que la posibilidad de la pelea, la posibilidad del desencuentro, es profundamente constitutivo de las relaciones de hermandad. Es decir, hay que irse a la Biblia, hay que ir a Caín y Abel. Entonces es mítico que lo que se juega con intensidad en las relaciones de hermandad es de una dimensión ambivalente muy grande. Hay amores y odios. Por eso creo que yo en la otra clase hablaba de esto, de qué lindo sería si uno pudiera decir de sus hermanos que los quiere como a los amigos, que es un vínculo muchas veces mucho menos ambivalente, el de la amistad, vínculo escogido, que el de la hermandad, digamos. Y afortunadamente cuando las hermandades son sólidas, cuando hay unidad, cuando hay disponibilidad, cuando hay colaboración, es un vínculo precioso. Entonces acá lo planteo como ideal. Y la fuerza de la unidad, además, creo que plantea. Es decir, porque efectivamente la compañía solidaria de los otros, en realidad lo que dan es fuerza. La fuerza que da la pertenencia del grupo. Próximo refrán. Respeten a los ancianos. El burlarlos no es hazaña. Si andan con gente extraña, deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien con malos se acompaña. Bueno, la primera frasecita es sepranero total. El cuidado de las personas mayores. Burlarlos no es hazaña. Me parece que eso apunta sobre todo a esta idea de reconocer que hay una cuestión de asimetría. Puede haber una cuestión de asimetría entre la vida adulta y la niñez y la vejez, en el sentido de que la vida adulta por ahí es el de una plenitud y potencia que pone en una posición asimétrica a personas que están en mayor fragilidad, como niños o personas muy mayores, entonces, que es la idea de la ancianidad. Entonces digo, este también no solamente está claro el componente, como quien dice, moral de los refranes, sino que además son, como quien dice, mandamientos de cuidado. Así como en el viejo Vizcacha predominaba toda una cosa defensiva con el otro, acá al contrario, acá parece una cosa que es más bien, bueno, demandante, como de cierta obligación para con los demás. Entonces así los ancianos, bueno, respetarlos, burlarlo no es una hazaña, y al mismo tiempo dice, siempre precavidos. Pues si andan entre gente extraña deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien con malos se acompaña. Es algo así como, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. El refrán español. La cigüeña, cuando es vieja, pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Bueno, un poco ligado al anterior. Está, de nuevo, como un mandamiento, o por lo menos una invitación al aprendizaje o al tomar modelos ligados al cuidado de la persona, al cuidado del otro frágil. Si le hacen una ofensa, aunque la echen en olvido, vivan siempre prevenidos, pues ciertamente sucede.
hablará muy mal de ustedes aquel que los ha ofendido. Este también es interesante. Digo, es interesante en términos de esto de poder llegar a comprender, bueno, los aspectos tanáticos que también están en la condición humana. Es decir, las cosas, así como hay cosas que nos llevan a acuerdos, a encuentros, también están los aspectos que nos pueden llevar al desencuentro y a las enemistades. Así como la amistad es un placer, la enemistad es también es un aspecto de la condición humana. E incluso, incluso yo diría que hasta es un poquito inevitable también que como parte de la vida social, como parte de la vida comunitaria, como el parte de las vidas colectivas, el simple hecho de uno tener una determinada posición, mirada, qué sé yo, existencia en la vida, puede ser ya lo suficiente como para producir que haya personas que se sientan enemistadas con nuestras miradas, con nuestras posiciones, con nuestros principios. Entonces, si le hacen una ofensa, dice, aunque la echen en el olvido, me parece que está poniendo como el foco en esto, es, bueno, aun cuando uno sea capaz de, bueno, si alguien te ofende, de poder olvidar, perdonar, pero aún en este caso es decir, tener como esa comprensión de que si alguien ofende es porque hay, hay algo que puede ser como perdurable en esto, en esa dimensión vincular. Y cuando digo perdurable, me refiero a esto que está diciendo. Si ciertamente sucede que hablará mal de ustedes aquel que los ha ofendido. ¿Sí? Aún con el olvido, puede ser que haya algo todavía que quede, como quien dice, soterrado. Que quede soterrado. Y que quede como bajo tierra, como quien dice, pero que pueda seguir teniendo como algún tipo de emergencia. Entonces, bueno, de nuevo, esta cosa como prevención, cuidado, me parece que apunta toda esta serie de consejos más a habilidades de esto que es como de lo interpersonal, digamos, el ir descubriendo o el ir comprendiendo cada vez más cómo son las dinámicas interpersonales. El que obedeciendo vive, nunca tiene suerte blanda. Mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece, y será bueno el que manda. Parece que este refrán apunta también a esta cuestión de bueno, a ver, de que la soberbia, de que la posición de la soberbia se asemejaría a eso que habíamos trabajado la semana pasada ligado a la cuestión de la arrogancia. ¿Sí? Entonces, la cuestión soberbia tiene mucho que ver como con cierta necesidad de como de confirmación del sí mismo, pero a partir del menosprecio o del desprecio o la subvaloración del otro. ¿Sí? Entonces la soberbia tiene más que ver con una sensación de yo soy más que otro. Acá lo que está diciendo es, bueno, mira, muchas relaciones tienen la simetría de que tal vez, qué sé yo, te toquen situaciones en donde, qué sé yo, soy empleado y tenés un jefe. Entonces, parte de una relación de asimetría es que uno tenga que responder ante una determinada autoridad o tenga que responder ante una determinada jefe. Entonces, el que obedeciendo vive, bueno, nunca va a tener suerte blanda. No es lo mismo tener un jefe que ser tu propio jefe, evidentemente. Ahora bien, si no sos tu propio jefe, si tenés un jefe con la soberbia, podés llegar a agrandar el rigor con que padeces. Entonces, más vale encontrarle la vuelta en esa cuestión vincular para que la soberbia no sea algo que exacerbe las cosas, que complejice aún más la relación.
¿sí? Hay situaciones en donde la asimetría es parte de lo que puede ser organizacional en un trabajo, en una relación. Él lo está pensando casi también como un peón rural, como una persona que le toca un trabajo en relación con una jefatura, como quien dice. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio. Y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Si uno va escuchando, siempre van apareciendo expresiones que son más como de mayor racionalidad que impulsividad. ¿Sí? Es decir, bueno, el actuar con cautela, pensar, llegar como a tener un buen juicio, comprender, ser como tener como una cuestión más bien productiva, el no perder tiempo, de valores, esta cuestión de lo vergonzoso. Y al mismo tiempo acá me parece interesante esto de, bueno, sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición. Pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Bueno, esa frase a mí me parece preciosa y me parece que tiene mucho que ver con lo que en algún momento trabajamos, que es la idea de cómo uno también construye una representación de sí mismo. Entonces, en esto, por ejemplo, del, qué sé yo, de apropiarse o no apropiarse de algo que no te corresponde, que no es tuyo, me hace acordar mucho a una expresión de la Silvia Bleismer que decía, mi madre, cuando yo iba a la escuela, ¿qué me decía? Que yo no podía tocar absolutamente nada de nadie porque se moriría de vergüenza de que una hija se apropiara de algo que no le corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía, fui educada con una moral kantiana, es decir, de que hay cosas que son correctas y que hay cosas que son incorrectas, como en algún punto, bien taxativas. Y eso contribuye, dice ella, a que efectivamente también se vayan como generando eh, eh, instancias psíquicas ordenadoras también en nuestra vida, que es justamente lo de la moral, digamos, el super yo, que puede transformarse, por supuesto, en una cosa moralista, titánica y rígida, o puede transformarse también en parte de un sistema de valores que uno se apropia y que hacen a la representación entonces que uno va a tener de uno mismo. ¿Sí? Entonces, no roba jamás el hombre de razón, no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Entonces acá está poniendo el foco en esto de, bueno, ¿qué representación de ustedes mismos van a tener? Y él como padre en algún punto está transmitiendo algo que es del orden. Nuevamente, estos son exigencias, estos son, no sé si exigencia es la palabra, pero al menos son como una propuesta de lo que espera de sus hijos. Son consejos que tienen que ver con una toma como de posiciones, de valores, de principios, de modos de entender la vida, y en ese modo de entender la vida, ciertos valores éticos como muy ordenadores de ella. El hombre no mate al hombre, ni pelee por fantasía. Tiene en la desgracia mía un espejo en que mirarse. Y ahí volvemos a la idea de que él tuvo no sé qué trifulca, asesinó, entonces la persecución de la ley, bueno, en toda una vida miserable, eso que decía que tuvo una vida miserable, la vida, bueno, todo eso en algún punto él lo que está ahora es volcándolo en términos de consejos. Bueno, el hombre
No mate al hombre, no pelee por fantasía. Tiene en la desgracia mía un espejo en que mirarse. Saber el hombre guardarse es la gran sabiduría. Ahí es cuando uno podría decir, bueno, y llegó tarde. Al Martín Fierro le llegó después de haber metido la pata una y mil veces. Bueno, un poco que la sabiduría siempre llega tarde. Uno en general muchos aprendizajes los hace después de grandes metidas de pata. Muchas comprensiones vienen después de cosas muy impulsivas. Muchas cosas de... Es decir, bueno, es un poco también cierta lógica del aprendizaje, como quien dice. O sea, hay cosas que uno las aprende a veces a fuerza de metida de gamba importante. Ojalá fuese tan sencillo saber guardarse, no ser tan impulsivo. Pero bueno, acá se me está metiendo en una cuestión aún todavía más, de mayor complejidad, ¿sí? Cuestiones realmente ligadas a lo mortífero, la sangre que se redama, en vez de decir derrama, pero bueno, la sangre que se redama no se olvida hasta la muerte. La impresión es de tal suerte que a mi pesar, no lo niego, cae como gotas de fuego en el alma del que la vierte. Es siempre, en toda ocasión, el trago el peor enemigo. El viejo Vizcacha terminaba borracho, no sé cómo era, cuando terminaba en pedo me empezaba a aconsejar. Bueno, y aquel Martín Fierro, bueno, es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo. Recuérdenlo con cuidado. Aquel que ofiende embriagado merece doble castigo. Todo lo que tiene que ver con el orden de la adicción a todo tipo de sustancias, siendo el alcohol una de ellas, digamos, evidentemente está ligado a fragilidades psíquicas muy intensas, como para que una persona tenga necesidades de establecer vínculos de dependencia con ese tipo de sustancias. Y por supuesto, personas alcohólicas, personas con problemas de adicción, son personas que en las vidas, en las relaciones interpersonales, habitualmente tienen grandes dificultades, grandes problemas y son generadores muchas veces también de grandes sufrimientos. Si se arma algún revolutis, siempre han de ser los primeros. No se muestren altaneros, aunque la razón les sobre. En la barba de los pobres aprenden para ser barberos. Acá me parece que también tiene como un conocimiento así práctico bastante concreto. En la barba de los pobres aprenden para ser barberos. Tengan cuidado. No se muestren altaneros. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, acuérdense el viejo Vizcacha como habla de las mujeres, el Martín Fierro, si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofienda a la mujer. Siempre los ha de perder una mujer ofendida. Muy distinto al Martín, al viejo Vizcacha. Aparece un consejo mucho más amoroso, mucho más cuidadoso con respecto al vínculo y la relación. Procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento. No tiemplen el instrumento por solo el gusto de hablar. Y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. En cordobés va a ser, bueno, no hablen el pedo. No hablen el vicio. Martín Fierro, tipo a la Mercedita, es decir, habla poco y lo preciso. Y acá me parece que apunta algo como de esa naturaleza. Es decir, bueno, que no sea solo por el gusto de hablar. Acostúmbrense a cantar
conectándose con el sentimiento, con cosas que tengan fundamento. Vamos a lo importante, diría el Martín Fierro. No se queden en lo superficial. Que la palabra no sea hueca, que la palabra no sea vacía. Y les doy estos consejos que me ha costado adquirirlos porque deseo dirigirlos, pero no alcanza mi ciencia hasta darles la prudencia que precisan para seguirlos. Este me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me parece que acá tiene muchas como claves de esto de lo que sería lo complejo y lo prudente y lo limitado que tiene que ver con toda la cuestión del consejo. La Françoise Dolto decía algo muy lindo con respecto a cómo hay muchas veces como componentes muy narcisísticos en la condición humana y que en definitiva tienen que ver con cuestiones poco amorosas, sino más bien con cuestiones muy posesivas y muy reaseguradoras o muy soberbias, cuando a alguien de repente le hemos dicho algo de cómo debiera de actuar o cómo debiera y no nos ha hecho caso y no te subas a ese árbol y se ha terminado cayendo, pero si te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y ese te lo dije, diría la Françoise Dolto, es la prototípica expresión de una necesidad muy narcisística, muy soberbia de sentirse que uno es más que el otro, de que uno sabe más que el otro, de que uno es más inteligente que el otro, de que uno es más capaz que el otro. Françoise Dolto decía algo muy lindo, muy bonito, que era algo así como, imagínense que un niño se quiere subir a un árbol y uno dice, no te subas porque te vas a caer, no te subas porque te vas a caer. Y entonces el niñito se sube y puede haber sido un buen consejo que no se subiera porque se iba a caer. Y puede haber sido una cosa prudente y hubiese sido, no estoy diciendo así, pero dice, la Françoise Dolto dice, bueno, pero si se cae, ahí le interesaba ver a la Françoise Dolto cómo actúa un adulto. Porque así, si hay un adulto actúa y dice, te dije, no sé qué, no sé cuál. Ahí está claro que lo que prima es el componente narcisístico y como más soberbio. Françoise Dolto decía, si el otro se cae, ya tuvo la humillación de la realidad. Ya tuvo la humillación de la realidad. Y los seres humanos no necesitamos un plus de humillación humana. El poder aconsejar, al contrario, tendría que ver justamente con poder entender que el otro necesariamente tiene que hacerse responsable de las decisiones que tome. Que uno a lo sumo, lo que puede enunciar es lo que uno haría tal vez si estuviese en el lugar del otro, pero con plena conciencia de que uno nunca está en el lugar del otro, sino que uno solamente está en su propio lugar. Todas las acciones que nosotros hacemos en nuestras vidas nos gobiernan. Y a veces, por supuesto, que inciden en vidas de otros, digamos así, pero nosotros solamente podemos actuar y gobernar cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces, si yo estuviese en tu lugar, no sé qué, no sé cuál. Bueno, uno podría dar una opinión de lo que uno haría en lugar, pero con clara conciencia de que uno no está nunca en un lugar de una otra persona. Y que es esa otra persona la que va a tener que hacerse cargo de lo que diga, lo que haga, lo que decida. Entonces, yo creo que en este parrafito hay mucho encerrado de estos conceptos. Es decir, yo les doy estos consejos que me ha costado adquirirlo. Es decir, para poder anunciar esto costó. Tuvo su costo. Es decir, probablemente si podés llegar a enunciar que a la oportunidad es como el fierro, que hay que aprender a machacarlo caliente, no sé qué, no sé cuál. Y bueno, probablemente es porque tal vez ya en la vida te pasó que tuviste determinadas oportunidades, que no aprovechaste alguna de esas oportunidades, que pasaron esas oportunidades y tal vez un fracaso. Entonces ahí viene esta idea de que a veces algunos aspectos de la sabiduría han sido el producto de experiencias no necesariamente muy buenas, pero se capitalizan si en algún punto, aunque cuesten, aunque hayan tenido su costo, por lo menos nos dejan un mejor juicio y una mejor comprensión de algunas cosas. Entonces,
eso lo va enunciando. Doy estos consejos, me ha costado adquirirlos, porque deseo dirigirlos. Entonces ahí también uno empieza a percibir una de las funcionalidades más primordiales de la sabiduría, que es que uno aspira en la vida, y es una de las cuestiones que en la vida adulta no es nada extraño que acontezcan, así que uno no solamente va a gobernar la propia vida, sino que uno va a tener que tomar decisiones de gobierno que inciden en otros. Parejas, hijos, familia, contextos de trabajo en donde de repente puede haber personas que también estén a su cargo o estén bajo nuestra dirección en algún punto. Entonces, uno muchas veces tiene que tomar decisiones que van a incidir como dirigente, como quien dice, es decir, van a dirigir en otras, van a incidir en vidas de otros. Entonces, por supuesto que ahí uno ve que habría una función en que uno pudiera, aunque costase, ir llegando a comprender más profundamente algunas cosas. Entonces, deseo dirigirlos, pero no alcanza mi ciencia para darles la prudencia que se precisan para seguirlo. Entonces, ahí está también el reconocimiento del límite del consejo. Bueno, yo les digo lo que creo, lo que pienso, lo que tal vez harían si estuviese en su lugar, pero en definitiva, después serán ustedes los que tomen, los que dejen, los que tendrán que ver qué hacer con esto que se enuncia. Estas cosas y otras muchas medité en mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca de un viejo de donde salen las verdades. Y ahí termina el último de los consejos. Aparecen las palabras, ¿ven? Meditación, que es como una idea de la reflexión. Entonces, estas cosas y otras muchas, medité. Entonces, esto es una cuestión que él ha reflexionado, que él ha masticado, que él ha repensado. No hay falsedades ni error en estos consejos. Tienen la validez de lo personal. Es decir, cuando uno llega a ciertas reflexiones singulares, no sé si tienen la validez, no tienen una validez universal, pero creo que al menos uno puede tener la sensación de que tienen cierta valía, por lo menos para la propia vida. Y en algún punto yo creo que muchas de estas cuestiones que nos dice el Martín Fierro son realmente bastante universalizables en términos de lo que denuncia. Y de nuevo, al estilo sepranero, poniendo en valor la experiencia, es de la boca de un viejo de donde salen las verdades. Bueno, no es el envejecimiento en sí, porque a viejos, cualquiera que cumple muchos años puede llegar, pero sí creo que efectivamente, si asociamos la sabiduría a la edad, es porque con el paso de los años, una ganancia muy posible en el proceso de envejecimiento es que uno vaya teniendo una lectura cada vez más compleja, más profunda, más integral de muchos de los aspectos de la condición humana. Potencialmente promovida justamente por la mayor cantidad de experiencias que uno va transitando, que uno va atravesando a medida que más años carga en la mochila, como quien dice. Entonces, si uno va siendo como capaz de poder capitalizar muchas de esas experiencias, evidentemente que con los años puede ser que efectivamente uno se vaya acercando a este ideal tal como lo está planteando el Martín Fierro. Bueno, estimada gente, espero que les haya gustado esta como tarea de comparar qué distinto los enunciados del viejo Vizcacha con respecto a los enunciados del Martín Fierro. Voy a hacer un corte entonces en este punto